Bueno, amigos, qué lindo tener personas como Ana y como todos nuestros ponentes que nos han ido compartiendo sus conocimientos, su experticia. Voy a ir presentándoles entonces a nuestro próximo ponente. Él es Germán Benavides, diseñador, orientador e implementador de programas de desarrollo humano organizacional y facilitador en procesos de búsqueda interior y transformación. Germán cuenta, entre otras, con certificaciones en el uso profesional del eneagrama y maestría en inteligencia relacional. Germán nos trae hoy un súper descuento y si quieres formarte en eneagrama, entérate cómo recibir este regalo al final de su ponencia. Germán nos trae el tema Integra y despierta eneagrama en coaching. Germán, bienvenido. Muy buenos días para ti desde Cali, Colombia, creo. Confírmame. Confirmado. Qué bien, Germán. Pues te dejo en pantalla. Somos todos oídos y atentos para tu ponencia. Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias. ¿Me recuerdas porque lo practiqué y se me olvidó? Para compartirla, ¿debo decir compartir pantalla o debo para... Ah, ya. Ok, perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por aceptar mi propuesta de, de esta ponencia que traigo para ustedes hoy. Y lo más importante, no me crean nada de lo que les voy a decir, por favor. Verifíquenlo. Esto no se trata de cambiar creencias y que ustedes tomen las mías, sino que cada uno de ustedes pueda verificar aquello que les voy a hablar. Tómenlo como una propuesta, tómenlo como una opción, en fin, pero no me crean. Verifíquenlo. Muy bien. Mi propuesta, integra y despierta eneagrama y coaching. El eneagrama llegó a mi vida hace 30 años. El coaching llegó hace 20. Cuando conocí el eneagrama me impactó de una manera impresionante y sobre todo su poder transformador. Pero cuando conocí el coaching y específicamente el coaching transformacional, me impactó también que en algo tan diferente al eneagrama se pudiera lograr algo que yo veía muy difícil de lograr en un espacio diferente a los seminarios y talleres vivenciales con eneagrama. De forma tal que era difícil de que no llegase tarde o temprano a fusionar este par de sabidurías y herramientas. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que si tú estás en el mundo del coaching o en el mundo de la terapia o el apoyo a personas, desde que tú estés en un entorno de trabajo personal y de servicios, ¿qué tal si integras el conocimiento del eneagrama en tu práctica profesional y despiertas o profundizas en el poder de la transformación consciente en ti y en quienes acompañas? Esa es la invitación, esa es la sugerencia, esa es la propuesta. Entonces, vamos a dar, voy a dar un contexto, porque si hay algo que tiene el eneagrama como tiene el coaching, es que hay diferentes enfoques, diferentes líneas de trabajo, diferentes tendencias, mucho más en el coaching inclusive que en el eneagrama. Y entonces me gustaría empezar por unas reflexiones sobre dos términos que consideramos muchas veces iguales cuando hablamos de desarrollo personal y cuando hablamos de transformación personal. No, no son iguales, son dos cosas muy diferentes. Aunque son términos que a menudo se utilizan de manera intercambiable inclusive, ellos tienen matices, o más que matices, tienen diferencias muy grandes, tienen distintos enfoques. Si hablamos entonces del desarrollo personal y lo precisamos, cuando hablamos de desarrollo personal se refiere al proceso continuo de mejora y crecimiento en las diferentes áreas, en las competencias
técnico-profesionales como las competencias blandas, el conocimiento, las relaciones, el bienestar, la salud, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con la realización personal, tiene que ver con la posibilidad de trabajar sobre sí mismo, alcanzar metas específicos, superar obstáculos, maximizar nuestro potencial. Estamos hablando ahí de desarrollo personal. Y aquí encaja perfectamente lo que conocemos como proyecto de vida o propósito de vida. Por otro lado, la transformación personal implica cambios profundos y muy significativos en la forma como nosotros percibimos, pensamos, sentimos y actuamos en el mundo y cómo nos relacionamos con él. Este cambio muchas veces es impulsado por experiencias fuertes, intensas, trascendentales, muchas veces crisis, reflexiones profundas o prácticas de autoexploración muy intensas. ¿Qué significa eso? Que la transformación personal implica un cambio profundo de paradigmas y que afecta a todos los aspectos de la vida de una persona. Podríamos decir entonces que el desarrollo personal tiene que ver con el afuera. Para simplificarlo de esta manera, la transformación personal tiene que ver con el adentro, con el interior. Y entonces aquí no hablamos necesariamente de propósito de vida ni de proyecto de vida. Aquí hablamos de sentido de vida. No me voy a extender tanto en esto porque no tengo el tiempo para ello, pero al igual que el desarrollo personal y la transformación personal, solemos meter en un mismo recipiente el propósito de vida y el sentido de vida. No, son dos cosas diferentes. Propósito de vida, proyecto de vida tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el exterior, totalmente válido, y el sentido de vida tiene que ver con lo interior, con los trascendental. Muy bien. Entonces, hablamos de diferentes enfoques del coaching. Aquí voy a hablar sobre dos cosas simplemente para poner el contorno, pero tenemos diferentes enfoques. Y este fin de semana hemos escuchado diversidad de enfoques, de propuestas, de herramientas, y eso me parece maravilloso. Estos espacios nos brindan una posibilidad de crecimiento. Por ejemplo, cuando hablamos del coaching de vida, estamos hablando de el coaching que busca cómo optimizar la forma como las personas se relacionan consigo mismo, con su entorno, la posibilidad de superar aquellos obstáculos o barreras que tenemos, poder redefinir nuestros sistemas de creencias, fortalecer nuestras habilidades de liderazgo. Evidentemente que lo que buscamos con el coaching de vida es revelar y lograr que la persona logre la mejor versión de sí misma y se pueda orientar y enfocar en metas concretas, sobre todo en el mundo de las relaciones, así como las habilidades profesionales, o iniciar, actualizar, construir un propósito de vida, como les decía ahora. Esto es mucho más pragmático y enfocado en resultados viables para el crecimiento integral en contextos sociales, laborales y o familiares. Totalmente válido. ¿Necesario? Por supuesto que sí. Yo conocí el coaching desde este enfoque y se iba totalmente alineado con mi trabajo con el Enneagrama y con lo que me dedico hace 30 años. Desde mi perspectiva, recuerden, tómelo con beneficio de inventario. Cada uno tendrá la oportunidad de verificarlo. El coaching transformacional profundiza en aspectos existenciales y de conexión con lo que llamamos el sentido de vida. ¿Qué buscamos con eso? Guiar al coaching en un viaje profundo de interiorización para comprender, reconectarte, conocer su verdadera esencia, que le permitiría sanar en heridas emocionales y sobre todo encontrar un sentido trascendental de vida. Este enfoque utiliza herramientas más introspectivas como la meditación, como el enneagrama y como otras muchas herramientas
y tienen que ver también con una concepción eh, mucho más llevada hacia la expansión de la conciencia. Algo que está muy acorde con los tiempos actuales, porque desde lo que fue la pandemia, simple y llanamente la pandemia fue una forma maravillosa como el universo nos apoyó para que la masa crítica de quienes habitamos este planeta esté cada vez más cerca del despertar a una nueva conciencia. Si me permiten, podríamos decir que esta de coaching transformacional se diferencia del desarrollo personal en su énfasis en la evolución espiritual y en abordar temas más relacionados con lo trascendente. Yo sí les voy a hablar un poquito de lo espiritual, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, hacer una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando de lo espiritual, no estamos hablando de religiosidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Todas las religiones tienen implícito una espiritualidad, por supuesto, y todas son válidas. Sin embargo, la espiritualidad no tiene implícito necesariamente una religiosidad. Conozco personas muy espirituales, totalmente agnósticas. ¿Qué significa eso? Que la espiritualidad lo podemos definir. Podemos definir el camino espiritual como el camino que nos lleva a retornar a casa. El camino que nos permita mapear el camino para reencontrar nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero origen. Muy bien. Entonces, con este primer enfoque, desde donde les voy a hablar hoy, desde el enagrama, desde el coaching transformacional, entonces empecemos ahora por dar un contexto sobre el eneagrama. Porque ahí sí es que hay diferentes, múltiples enfoques y es importante que tengamos el enfoque desde el cual yo les voy a hablar. Lo primero que quiero decirles es que el eneagrama es una sabiduría de origen ancestral, de origen antiquísimo. Datan de las primeras referencias al eneagrama datan del 2500 antes de Jesucristo. Es decir, es una sabiduría antibabilónica. Podemos hablar fácilmente que estamos hablando de más de 4500 años. Aunque el origen no es preciso porque no hay documentos escritos, algunos investigadores sugieren que el eneagrama tiene raíces en tradiciones espirituales muy antiguas, como por ejemplo el sufismo, también el misticismo judío, el cristianismo primitivo, el taoísmo, el budismo. Al final, todas estas escuelas, filosofías o religiones son como recipientes de cristal de diferentes colores, por fuera muy diferentes, por dentro todos contienen la misma esencia. Entonces, partamos de esa base. Estamos hablando del eneagrama como una sabiduría muy, muy, muy antigua. Ahora bien, hay algo que yo llamo el eneagrama moderno, que tiene menos de 150 años, y desde el que yo les voy a hablar ahora. Hacer algunas menciones, porque en tan poco tiempo, pues obviamente que no es mucho lo que va a poder profundizar, pero sí darles un contexto muy importante. Georg Gurdjieff, se me fue ahorita la nacionalidad, un armenio, de origen armenio, a finales del siglo antepasado, descubrió el eneagrama en sus constantes viajes a Oriente. Allá lo descubrió. Porque el eneagrama se transmitió a través de la historia por la tradición oral. El primer libro de eneagrama que se escribió no tiene 100 años. Muy bien. Entonces, para Gurdjieff, el eneagrama lo utilizaba como una representación simbólica. Por aquí está, detrás de la foto de don Gurdjieff. Y a través de esa representación simbólica, de ese simbolismo, él mostraba y trabajaba sobre lo que es la estructura fundamental del cosmos
y la psiqui humana que está contenida dentro de él. Y utilizaba el eneagrama para transmitir enseñanzas profundamente espirituales y filosóficas, muy profundas sobre el funcionamiento del universo y sobre todo de la naturaleza del comportamiento humano. Entonces, digamos que este es como el primer personaje que trae el eneagrama de Oriente a Occidente. Luego, uno, un personaje muy cercano a nuestra Latinoamérica, Oscar Ichazo, boliviano, conoce el eneagrama de manos de Gurdjieff y lo trae a su escuela de Arica, en Chile. Y él empieza a enfocarse en el tema del autoconocimiento y, por supuesto, también en el desarrollo espiritual. Veamos entonces que aquí la pauta, tanto desde el origen como el desarrollo del eneagrama moderno, el eneagrama de la personalidad, siempre ha pasado por el enfoque espiritual. Y aquí empieza a aparecer y se empieza a hablar de algo que es fundamental y que empieza a tener una profunda relación con el trabajo que nosotros hacemos como coach y es el autoconocimiento. Ichazo sugiere que cada tipo de personalidad está influenciado por una pasión básica y un pecado capital asociado, así como por una virtud y una cualidad divina que puede cultivarse para alcanzar la autorrealización. Y luego, el siguiente personaje y maestro es el chileno Claudio Naranjo, psiquiatra, que conoció el eneagrama de manos de Ichazo sobre los años 60, cuando él trabajaba en Berkeley, y él dio ese enfoque como una herramienta psicológica, herramienta que nos permite una visión profunda de la naturaleza humana, del comportamiento humano, y puede ayudar a las personas a comprender y transformar sus patrones de comportamiento para alcanzar un mayor bienestar emocional y espiritual. Entonces aquí, muy seguramente ustedes ya se han dado cuenta o quien ya conocen algo de esto, lo importante y lo maravilloso que es cuando tú unes el eneagrama y el coaching para facilitar, acelerar y que sea muy evidente en que nuestros coaches puedan reconocer sus patrones de comportamiento. Cabe anotar que desde la invitación de la primera diapositiva es importante que nosotros como coach también hayamos pasado por estos procesos, por el proceso de desarrollo personal, obviamente que por ahí empezamos, y en la medida en que nosotros sigamos en este camino, inevitablemente, y como lo hemos oído con muchos de los que me han precedido, con la transformación personal. Naranjo decía que él era la madre del eneagrama y que Ichazo era el padre del eneagrama, digamos del eneagrama de la personalidad, porque el eneagrama como tal nadie puede reclamar derechos de autor sobre el eneagrama. Entonces estamos viendo aquí dos cosas. Uno, la sabiduría del eneagrama, que yo lo llamo el eneagrama antiguo, antes de Gurdjieff, antes del siglo antepasado, menos de 2 siglos, y el eneagrama de la personalidad, que es donde vamos a trabajar o donde vamos a hablar en el día de hoy. Siguiendo las recomendaciones de Don Martín, debo estar atento a el tiempo para no pasarme. Muy bien. Decimos entonces que el eneagrama de la personalidad lo podemos ver como un modelo de personalidad. Existen varios modelos de personalidad, muy conocidos por los psiquiatras, No hay ningún modelo más completo que eso. Certificado por los psicólogos y los psiquiatras, cuando lo conocen lo dicen. No hay un modelo más completo que este. Ahí eso se convierte en una herramienta con esos dos componentes, el componente psicológico, el componente espiritual, que nos permite conocernos mejor, porque nosotros, todos los seres humanos queremos conocernos, pero no nos conocemos. Tenemos una idea de nosotros, construimos una idea de nosotros. A través de esto podemos conocernos, podemos entrar en convertirnos en investigadores profundos de nuestra personalidad y descubrir y desarrollar conscientemente todo lo que son nuestras competencias, nuestras fortalezas, nuestros talentos, es decir, conectarnos con nuestra verdadera esencia, entendida esta
como el conjunto de dones, virtudes y cualidades que nos habitan. El eneagrama puede ser utilizado, les reitero, desde esa perspectiva psicológica y espiritual para el autoconocimiento profundo de cada individuo y por ende su autotransformación hacia una vida más plena y placentera. Y en el caso de nosotros como coach, pues tiene una aplicación maravillosa y una vigencia espectacular porque nosotros no dirigimos, ¿no? Nosotros no hacemos terapia, no. Nosotros facilitamos un proceso a través de nuestro acompañamiento a nuestros coaches. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que significa para un coach tener el conocimiento del enneagrama, como les voy a dar algunos ejemplos más adelante, y que tu coachee también lo conozca. Eso alivia, facilita el trabajo y lo acelera de una manera absolutamente impresionante. Debemos entonces hablar de lo que es el camino espiritual. ¿Qué es el camino espiritual del enneagrama? Porque es que, ojo con esto, y de aquí como para ir aclarando para quienes no conozcan mucho el enneagrama o se aproximen por primera vez a esta, esta sabiduría, esta herramienta. El propósito principal del enneagrama no es identificarnos con una estructura de personalidad. Ojo con eso es un reduccionismo. Más bien, como ya lo he dicho, es el de encontrar el camino para retornar a nuestra esencia, a lo que llamamos nuestro ser real. El eneagrama como herramienta perfecta para un enfoque holístico, ya que más allá que el enfoque de los estilos de personalidad, no debemos quedarnos atrapados en eso, ofrece una comprensión profunda de nuestras motivaciones internas, miedos y deseos. Es decir, el eneagrama nos señala con una precisión impresionante lo que es la estrategia que nosotros construimos desde nuestra mente. Aquí quiero en esta diapositiva mostrar algo que también tiene plena vigencia en este momento. Porque si la cuarentena, la pandemia nos puso en unas condiciones absolutamente maravillosas de acelerar nuestro proceso de desarrollo de conciencia, esto va a ser mucho más fuerte, la presencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser un hito en la historia de la humanidad mucho más grande que lo que fue la pandemia. Algunos expertos dicen que es mucho más grande de lo que fue la invención de los computadores, los libros, inclusive algunos dicen la misma rueda. Aquí es donde el eneagrama se vuelve una cosa maravillosa, porque es el antídoto para que nosotros no caigamos por el lado negativo del auge de la inteligencia artificial, sino que podamos aprovechar verdaderamente eso. ¿Y cuál es el antídoto? El desarrollo de la inteligencia emocional. Y no existe una herramienta más poderosa para conocernos y reconocernos a nosotros mismos como en el eneagrama. Como tampoco existe una herramienta que nos permita aceptar el otro en su diversidad de una manera tan contundente como el eneagrama. Entonces, si quisiéramos resumir al máximo qué es la inteligencia emocional, la inteligencia emocional se basa sobre el desarrollo de dos pilares, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal, aprender a conocerme a mí mismo, autoconocimiento y aprender a gestionar mis emociones, mis pensamientos, mis comportamientos. Y la inteligencia interpersonal, aceptar a los otros en su diversidad. No hay nadie mejor ni peor que otro. Todos pertenecemos a una unidad. Todos somos. Dos cositas aquí, así sencillas, sobre el uso terapéutico del eneagrama, que se puede aplicar a muchas disciplinas, a todas las disciplinas terapéuticas. El autoconocimiento y el desarrollo de conciencia es el primer paso en el proceso del coaching transformacional. Es el autoconocimiento la clave. Porque una cosa es que a ti te digan algo y otra cosa es que tú te des cuenta por ti mismo. Una cosa es que me lo contaron, me lo dijeron. Mi psicólogo me lo dijo o mi coach me lo dijo. Bueno, se supone que el coach no dice. El coach pregunta para que el coachee descubra. Entonces, el autoconocimiento es el primer paso.
Esto le permite al coachee desarrollar una mayor conciencia de sus patrones automáticos de comportamiento que son totalmente inconscientes y que él cree como naturales y que además los defiende de manera inconsciente. Solamente a partir de ese nivel de conciencia puede trabajar en cambiar eso para tener respuestas mucho más conscientes, respuestas saludables y alineadas con sus objetivos personales y profesionales. Aquí podemos decir, con su proyecto de vida, y si siguen ese proceso de transformación, pues con su sentido de vida. Podríamos decir que otra diferencia que les puedo dar como una pauta para que entiendan el por qué planteo la diferencia entre proyecto de vida y sentido de vida, es que el proyecto de vida se construye, el sentido de vida se descubre. ¿Qué otro elemento es importante que el enneagrama nos da? La identificación de heridas emocionales. ¿A quién no nos ha pasado como coach que encontramos o nos damos cuenta, escuchando a nuestro coachee, de que detrás de una determinada situación, dificultad o algo en lo cual él quiere trabajar, lo que hay es una profunda herida emocional? Identificar las heridas emocionales es un pase clave para comprender los patrones limitantes del coachee. Si vale la pena, si se puede seguir trabajando con técnicas de coaching ante estas heridas emocionales, que se puede, por supuesto, o si es necesario que nuestro coachee asuma un trabajo a través de una terapia personal, una terapia psicológica o psicología transpersonal o constelaciones familiares, en fin. Este reconocimiento es lo que le permitirá trabajar en las estrategias para sanar y a través de la sanación liberarse de comportamientos dañinos y avanzar hacia un estado de bienestar y equilibrio emocional. Muy bien, entonces metámonos un poquito más en el tema de el enneagrama de la personalidad y entonces hablemos de la construcción de la personalidad. Y para eso voy a hablar de tres cosas, tres conceptos que muchas veces también, así como el desarrollo personal y la transformación personal, se usan de manera indistinta y tienen significados muy diferentes. Estos tres conceptos que son el temperamento, el carácter y la personalidad, igual. Entonces empecemos con el temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es una tendencia natural que el niño tiene para relacionarse con el entorno, con la naturaleza, con los animales y con las demás personas. De manera sencilla para no entrar en profundidades. El temperamento es genético, es el resultado de la combinación del ADN del padre y de la madre. Entonces, en el bebé, en esta imagen, quise plasmar eso, el bebé desde la cuna misma está manifestando un temperamento. Y existen investigaciones científicas por ejemplo, de un psiquiatra norteamericano y maestro del enneagrama llamado David Daniels, que verificó en su investigación con todo el rigor científico que al nacer los niños pueden tener diferentes temperamentos, específicamente 9 diferentes temperamentos. Y aquí vuelve el enneagrama a la palestra. El carácter, segunda imagen, hace referencia a cómo una persona percibe su entorno, cómo esa persona percibe a los demás, cómo percibe las cosas, las ideas y los conceptos. Este carácter se construye en el primer septenio de nuestras vidas. ¿Y cómo percibimos el mundo? Básicamente a través de los 5 sentidos. El olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto. Piensen en sus recuerdos infantiles más fuertes, ¿qué está más presente? ¿Un olor, un sabor, un sonido? Y finalmente, cuando ya está definido el carácter, que básicamente el carácter a los 7 años ya está, las bases de ese carácter. Ahora, ese carácter combinado con la intensidad del temperamento que nos habita, determinan una personalidad. Y aquí quiero de una entrada en el tema del enneagrama. Además, es la primera vez que lo hago de esta manera. Don Martín me
llevo a esto de una manera muy amable y siempre buscando sacar el máximo de provecho en un evento de esta naturaleza y en tan corto tiempo. Muy bien, aquí tenemos el símbolo del eneagrama. La palabra eneagrama viene de enea, 9, grama figura, hace alusión a 9 líneas inscritas dentro de un círculo. No voy a hablar de todo lo que es la simbología del esto, no tendría tiempo, pero digamos que entre otras cosas, el círculo simboliza el uno, la unidad, lo absoluto, todo está dentro de él, nada está fuera de él. El triángulo representa el equilibrio, ¿no? La ley del 3, 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Y la etcétera, que es las otras líneas para formar las 9, representan el dinamismo, el movimiento, la acción que se da a través del desarrollo de nuestra personalidad, a través del desarrollo del comportamiento humano. Y en este enneagrama, entonces hablamos de 3 centros de energía o 3 centros de inteligencia, desde el modelo del enneagrama de la personalidad. Este que está en este gráfico en rojo, la elipse, este el azul y este que es el centro instintivo, el centro emocional y el centro racional. Muy bien, entonces ahora ustedes que están aquí atentos, si no tienen conocimiento del enneagrama, vayan mirando dónde podrían estar ustedes. Entonces, cuando hablamos del centro instintivo, bueno, pero antes de eso, todos nacemos con los 3 centros en perfecto equilibrio. Todos los niños tienen, desde su primer centro de energía que se manifiesta, que es la energía instintiva en el momento del llanto, que dispara los pulmones, ¿no? El llanto de la muerte, dicen algunos. Esto es una manifestación totalmente instintiva. Luego lo llevan al seno de su madre, bueno, en condiciones normales, naturales, y si se conecta con su creadora, con su madre, energía emocional. Y luego, muy enseguida, aparece el centro racional, el centro mental, ¿no? Y es que muy rápidamente el niño empieza a aprender. ¿Y qué es lo primero que aprende un bebé? Que el que no llora no mama, ¿cierto? Entonces, los 3 centros están en equilibrio y se van desarrollando. Significa que tú en un niño pequeño, menos de 7 años, con dificultad podrías identificar cuál va a ser el centro que predomina y cuál va a ser el carácter que va a construirse. Un carácter instintivo, un carácter emocional y un carácter racional. Tenemos los 3, pero hay uno que empieza a tener mayor prelación. Y aquí vienen algunas pautas que les puedes ayudar. Si tú has desarrollado, hiperdimensionado tu centro de inteligencia instintivo, que en el enneagrama corresponde a las tipologías 8, 9 y 1, estas personas tienen un enfoque muy fuerte en las necesidades básicas de la sobrevivencia y adaptación al medio ambiente. Estas personas son muy conscientes de su espacio, son muy conscientes de su territorio, pueden ser personas muy prácticas y personas muy directas. Y se enfocan mucho en mantener el control y la autonomía. Repúblicas independientes, yo me mando. Obviamente tienen un tema con la ira, que es una forma de expresar esa energía instintiva de la cual muchas veces, la mayoría de las veces no son conscientes y tienen mucha resistencia al cambio que lo perciben como amenazante, porque han desarrollado mucho su amenaza. Quien me precedía hablaba de el instinto básico que me lleva a correr, huir o atacar. Muy bien. Pero hay otras personas que desarrollan un carácter emocional. No dejan de tener la parte instintiva, no dejan de tener la parte racional. Digamos que es como que nos vamos especializando. Entonces los emocionales, que en el enneagrama corresponde a las tipologías 2, 3 y 4, están principalmente enfocados en las relaciones y buscan la conexión emocional con los demás. Son sensibles a la aprobación y la validación de su imagen, la imagen que proyecta. Es decir, para una persona emocional es muy importante lo que los demás opinen de él, cómo los ven los demás. Si alguno de ustedes se identificó como un instintivo, pues encontrará que el instintivo es lo que menos le preocupa. Eso es problema suyo.
Usted verá, ahí está la puerta abierta. El emocional no, para el emocional es muy importante cómo lo ven. Este centro maneja sobre todo los sentimientos, las emociones, todo lo que tiene que ver con la imagen, la identidad y la pertenencia. Aquí estoy haciendo algo muy general porque no dispongo del tiempo para hacer un desarrollo de cada uno de las tipologías, por supuesto, es simplemente un tema introductorio para que vean ustedes con unos ejemplos que le voy a dar ahora cómo llegamos a fusionar esto y las ventajas que tiene con el coaching. Y bueno, luego está el centro mental, corresponde a las tipologías 5, 6 y 7. Aquí estas personas se enfocan en la seguridad y en la comprensión a través del análisis y la anticipación. Anticiparte a aquellos eventos que lo puedan afectar, ¿no? El instintivo nunca mira eso, ¿no? El instintivo va para adelante. En el camino se organizan las cargas. Instintivo. No, no arranquemos hasta que no organicemos las cargas. Racional. Las personas de este centro de inteligencia tienden a ser más racionales, más cerebrales, preocupados por el conocimiento, por tener la certeza de que sabe y lidiar con el miedo y la ansiedad a través de la planificación y las estrategias. Les hablaba que la ira es la forma como los instintivos expresan su energía. En el caso de los racionales es el miedo y en el caso de los emocionales es la vergüenza, como sentirme inmerecedor de algo. Entonces, ¿ya se la pillaron? ¿Ya se la pillaron por dónde va el agua al molino? Imagínate cuando tú puedes tener una claridad o tu coachee tiene una claridad de dónde se mueve. El tiempo que ganas es inmenso, la claridad, la comprensión, la conciencia, el poder determinar estrategias de trabajo, porque cada uno tiene dificultades muy diferentes. Vamos, como ejemplo, los instintivos tienen dificultad en sus relaciones. ¿Por qué? Porque tienden a ser personas muy agresivas, mandonas, dominantes, regañonas, controladoras, eh, fácilmente irritables, reacciones primarias. Los emocionales, por el contrario, tienden a ser personas con una baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, miedo al abandono, eh, pueden ser exageradamente expresivas, a diferencia del instintivo que considera las emociones como debilidad, el emocional, algunos, porque también hay alguno que no, que hace justamente lo opuesto, lo llamamos la antítesis, en cada uno de los grupos hay algo contrario a. Entonces, las dificultades con los centros de las personas que han desarrollado un carácter emocional tienen mucho que ver con su autovaloración, su autoconfianza, su autoestima, por eso la vergüenza, el sentirme merecedor de algo. Y los racionales, sus mayores dificultades tienen que ver con el hacer, ¿no? Obvio, análisis más análisis igual parálisis, la procrastinación, la falta de confianza, el no tener la iniciativa, estupendos algunos de ellos siguiendo órdenes, otros no, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí voy a hacer un ejercicio y es mostrarles cómo funcionaría el tema desde el, el coaching. ¿Cómo podríamos aquí empezar a funcionar el enneagrama con nuestras técnicas de coaching? Esto es un ejemplo. Ahora, algo bien interesante. Veamos estas imágenes de acá. En el primer septenio se desarrolla, se manifiesta el temperamento. Entonces aquí vemos a dos niños alrededor de los 6, 7 años de edad y ustedes deben estar haciendo el ejercicio ahí. Y obviamente si ya se pillaron el sentido de la diapositiva, pues estamos ante un lenguaje corporal que muestra desde sus gestos, desde sus brazos cruzados, desde templando la boca, estamos hablando de una energía instintiva. O sea, aquí tenemos un niño con un temperamento instintivo. Su carácter está en construcción. Recuerden, ya entre los 7 y los 14 en el segundo septenio ya se define el carácter. Entonces aquí tenemos un par de adolescentes
Y seguimos viendo en la imagen manifiesta la expresión típica de los instintivos, que es la fuerza, de la cual no son conscientes. Aquí es cuando se instala la personalidad. Y luego tenemos ya el tercer septenio de los 14 a los 21, donde la personalidad se desarrolla. Y entonces aquí vemos el adulto. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo en las tres etapas de instintivos, en los tres septenios. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Que yo puedo trabajar técnicas de coaching con niños? Sí, claro. ¿Que yo puedo trabajar técnicas de coaching con adolescentes? Sí, claro. Y por ende con los adultos. Y entonces cuando yo empiezo a conocer esto, entonces las dimensiones que se me abren son absolutamente ilimitadas. Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Que los instintivos, sus preocupaciones principales de todo, independientemente de la etapa en que tú te encuentres, más o menos porque se está todo desarrollando, es mantener su independencia, su autonomía, controlar todo, desde el propio espacio, el entorno, las relaciones y una resistencia muy grande a ser controlado. Es decir, cuando tú entiendes claramente esto, puedes entender por qué para algunas personas un disparador es que tú tienes que hacer esto. A lo cual responderá el instintivo, yo me tengo que morir, yo no tengo que hacer nada. ¿Cuáles son sus dificultades mayores? Lidiar con la ira y la frustración. Y aquí me puse un ejemplo. Por ejemplo, para el tipo 8, la ira es directa y externa. Es decir, él te escupe la ira, te lo canta. Yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Al pan, pan y al vino, vino. El tipo 1 se traga esa ira, la interioriza como resentimiento o autocrítica. Y el tipo 9 tiende a negarla o minimizarla para mantener la paz. ¿Cómo les parece? Si yo ya tengo claridad de eso, como coachee o como coach, todo lo que estoy avanzando. ¿Qué buscan los instintivos? Estabilidad, autonomía en su entorno, así como justicia, equidad. Buscan estructurar su mundo de manera que se sienta seguro sin control. Entonces, ¿qué le puede ocurrir a un instintivo cuando pierde el control? Se desubica totalmente. Ahora, ¿qué tal si hacemos un ejercicio que puede ser utilizado ya sea como parte de nuestras primeras sesiones de coaching con alguien nuevo o a través de un trabajo que estemos haciendo con nuestros coaching? Preguntas que le podríamos hacer a personas instintivas. ¿Cómo reaccionas bajo presión? Ahí se puede observar si tu respuesta inicial es actúas, te movilizas o cambiar la situación físicamente. Otra pregunta podría ser, ¿cómo sueles tomar decisiones basadas en tus sensaciones corporales o corazonadas? ¿Sueles tomar decisiones basadas en tus sensaciones corporales o corazonadas? Esto puede indicar un enfoque instintivo. ¿Te consideras una persona práctica y orientada a la acción? Estas personas eh, tienden a ser muy prácticas y directas, los instintivos. Ahora, aquí caigo en cuenta que en el 2, en esta pregunta 2 que redacté, una pregunta 2, de pronto lo de las corazonadas, más que con el instinto, podría tener que ver con las emociones. Y aquí es muy importante porque hay matices, es decir, no existe, y en este momento valga la pena una aclaración, ¿no? No existe una tipología pura en su comportamiento que solamente tenga comportamientos y características de lo que describe el enneagrama en una sola tipología. Si hay unas características que no cambian, como la motivación. Recuerden que hay una diferencia entre la motivación y la reacción, es decir, yo puedo tener reacciones instintivas, reacciones emocionales o reacciones racionales, independientemente a cuál es el carácter o la personalidad que me habite. Ejemplo, en la pandemia, nuestras reacciones, ¿cómo fueron fundamentalmente? La gran mayoría de la población del mundo entró en modo instintivo. Había que sobrevivir, había que guardarse, había que obedecer la recomendación. Entonces, y no fue que el planeta haya cambiado de personalidad, no, una reacción instintiva como respuesta a algo que estaba atentando con qué, con nuestra vida. Pasadas algunas semanas, la gran mayoría de personas que estábamos en modo instintivo pudimos pasar a otro modo.
¿Cuál podría ser el otro modo? Emocional. Me siento afectado. Llevo 2 meses, 3 meses sin ver a mis seres queridos, sin poder abrazar, tocarlos. Entonces puede haber pasado a una reacción emocional. Otros pudieron pasar a una reacción racional. Y ahora perdí mi trabajo, los ahorros se van a acabar, de qué voy a vivir y empieza la loca de la casa, la mente, a ahogarte. Interesante, ¿no? Muy bien. Sigamos. El centro emocional. Entonces aquí tenemos en las imágenes también un ejemplo. La primera parte está esta niña en el primer septenio, frente al espejo. La mayoría de las veces que yo muestro esta imagen, la gente dice, se ama, se quiere, se valora. Luego hay un segundo septenio donde empieza a aparecer ya la importancia de la imagen, de su apariencia, reforzada ahora por todo lo que son las redes, por todo lo que es los celulares. Y luego viene ya el tercer septenio donde se instala la personalidad y en un caso extremo, entonces la superficialidad, la sobrevaloración de la imagen, la pérdida de identidad real. Estoy hablando de casos extremos porque esto podría tener una cantidad de matices. Por ejemplo, también hay unos elementos adicionales en el enneagrama donde hablan de lo que son las variantes instintivas. Significa que en cada personalidad, en cada punto del enneagrama se habla de 3 variantes instintivas. Y esas 3 variantes son conocidas como la variante de conservación, la variante del social o navegador y la variante del íntimo o uno a uno. Esas 3 variantes hacen que estas 9 estructuras de personalidad se conviertan en 27. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí estoy teniendo unas preguntas para los instintivos, yo podría hacer una serie de preguntas claves para cada tipo de personalidad y si yo combino las 3 variantes instintivas de cada uno, esto me da 27 posibilidades, entonces tendría 27 grupos de preguntas diferentes a hacer o cómo abordar la situación de cada una de las personas que yo tenga como coaching. Entonces, esto me da una riqueza de posibilidades absolutamente inagotable. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones principales de los emocionales? Las relaciones y la imagen. ¿Cuáles son sus dificultades mayores? Manejar sus propias necesidades emocionales y la dependencia de la validación externa. Por ejemplo, el tipo 2 puede volverse demasiado invasivo o posesivo. El tipo 3 puede ser demasiado pragmático y desconectando de sus verdaderos sentimientos. Y el tipo 4 puede sumirse en la melancolía y en la envidia. Ejemplo, entonces el tipo 2 como emocional puede ser hiperemocional, necesita expresar las emociones y que se las emociones. Pero la persona tipo 3, su estrategia fue negar las emociones. Entonces no expresa emociones. Es emocional, tiene miedo a ser abandonado, tiene miedo al rechazo, tiene miedo a ser querido, pero su estrategia fue no expresarlo. Y el tipo 4 es la síntesis, o sea, se mueve entre una cosa u otra, ¿no? La ciclotimia, por ejemplo. Y es bien interesante porque aquí ocurre que a muchas personas que tienen esta estructura de personalidad las diagnostican algunos profesionales como bipolares. Y no, la bipolaridad es otra cosa, ¿no? Entonces hay malos diagnósticos porque desconocen esto. No, la ciclotimia no necesariamente es el resultado de una bipolaridad. Tiene que ver es con un comportamiento, como una estructura y como una estrategia, porque lo que el enneagrama nos muestra fue la estrategia que de niños construimos para relacionarnos y para protegernos de las amenazas que teníamos. Que buscan entonces los emocionales, conexión emocional verdaderas, un sentido de valor personal y autenticidad, buscan ser vistos y valorados por quienes realmente son. Preguntas que pudiésemos hacer. ¿Cuánto impactan tus emociones en tus decisiones diarias? Porque es que muchos emocionales saben lo que tienen que hacer, pero terminan haciendo lo que sus emociones le dicen.
si las emociones dictan o influyen fuertemente en las decisiones de esta persona. Si es así, podría estar operando desde el centro emocional. ¿Necesitas sentirte valorado y comprendido por los demás? Una necesidad fuerte de conexión emocional o aprobación puede indicar un centro emocional activo. Y te identificas fácilmente con los sentimientos de otro. La empatía y la sintonización emocional son características del centro emocional. No de todos. El más empático es la tipología 2. El 3 puede ser antipático y no empático. Y el 4 puede variar, unos días sí, unos días no. Aquí la diversidad de cosas que salen y las posibilidades son inmensamente grandes. Muy bien, veamos ahora el racional. Creo que hoy voy de tiempo, ¿cierto, don Martín? Muy bien. Entonces, veamos las imágenes de los niños que son muy ilustrativas. Y entonces tenemos aquí el niño del primer septenio, que desde un principio se le puede ver su tendencia hacia un carácter racional. En el segundo septenio empieza a transformarse y empiezan a aparecer algunos rasgos bien interesantes desde su enfoque racional, y puede llegar a suceder que el adulto se convierte en el nerd, con todas las dificultades que un hiperdesarrollo de lo racional, del conocimiento, de la información, abandonando competencias emocionales, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones principales de los racionales? Seguridad y certeza. ¿Cuáles son sus dificultades mayores? Enfrentar la incertidumbre y la ansiedad. Por ejemplo, el tipo 5 se aísla, no quiere relacionarse y se mete en su cueva. El tipo 6 puede ser demasiado escéptico y temeroso, inseguro. Y el 7, el Houdini del Enneagrama, puede evitar compromisos profundos y sufrir de insatisfacción crónica. Miedo al dolor, por ejemplo. Miedo a las situaciones difíciles. Por eso las evade, no las enfrenta. Algo que en los instintivos es muy común, como el 8 que enfrenta, el 7 evade. ¿Qué buscan? Comprensión, seguridad y libertad. Buscan que el mundo se estructure de una manera que les permita sentirse preparados y capaces de enfrentar los desafíos de la vida. ¿Desde dónde? Es lo racional. Entonces aquí el lenguaje de las preguntas es fundamental. Y aquí es donde es importante que tú como coach puedas identificar de dónde hablas. Porque ¿cómo te parece si tú eres un coach con una característica, con un carácter y una personalidad totalmente emocional, navegando en aguas desconocidas para el emocional como son las instintivas o las racionales? O igual a un coach instintivo que no tiene ni idea de lo que es una depresión, porque no está en su lógica, como instintiva no existe, porque para un instintivo la depresión es un síntoma de debilidad. Entonces yo como coach puedo estar viendo a mi coachee como una persona débil, como una persona que le falta fuerza, que le hace falta valentía, pero no he pasado nunca por esa experiencia. Entonces el ser empático es fundamental, pero para eso tengo que estar consciente desde dónde hablo yo, desde dónde me comunico. Porque lo otro que es importante es abrir un canal de comunicación con mi coachee. Y ese canal de comunicación solamente se puede abrir si yo le hablo desde el lenguaje que él tiene. Entonces, a las personas racionales hay que hacerle preguntas racionales. Análisis y planeas frecuentemente antes de actuar. ¿Tu mente está constantemente buscando entender y explicar el mundo que te rodea? ¿Cómo manejas la incertidumbre y la ansiedad? Entonces, ¿se dieron cuenta de la diferencia de las preguntas? El canal de comunicación es fundamental. Un enfoque hacia el análisis y la planificación sugiere un centro mental predominante. Este segunda puede indicar una preferencia en el procesamiento mental sobre el emocional o el instintivo. Y por último, si tiendes a buscar información o entender todos los posibles resultados, probablemente estás dentro de las personas con un carácter racional. Muy bien. Preguntas, don Martín. Germán, muchas gracias. Tremenda temática, súper amplia. Gracias por atreverte a reducirla así en 45 minutos, a compartirla en este tiempo tan reducido, pero también gracias porque hoy nos traes alternativas para aquellos que quieran ampliar
sus conocimientos o iniciar sus conocimientos en Eneagrama. Mira, no tenemos preguntas, yo te tengo dos, pero sí algunos comentarios que pues te los he ido compartiendo ahí en la pantalla, Germán. Como preguntas, no, sí tenemos, a ver, un comentario Alicia Velázquez dice, Germán es el facilitador más humano, una gran persona, sus talleres y seminarios te hacen viajar a lo más profundo de tu ser y quiero adherirme a esa afirmación que nos hace Alicia gracias a las oportunidades que he tenido de participar precisamente en tus ponencias y en tus talleres, Germán, en tus retiros. Muchas gracias. Te tengo un par de preguntitas, Germán. Para hacer coaching con Eneagrama, pues primero necesitamos conocer nuestra tipología de la personalidad y aprender Eneagrama, por supuesto, que requiere, desde mi perspectiva, mucha práctica. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos usar el Eneagrama para mejorar nuestras relaciones con los demás? Mira, antes de responder esta pregunta conciso lo que acabas de decir, para yo empezar a combinar eneagrama y coaching, esperé 20 años de trabajo profundo con el eneagrama para sentirme seguro y empezar a abandonar y a abordar el tema de hacer propuestas. Obviamente no significa que las personas tengan que pasar 20 años, ni mucho menos, Claro. que puede ser mucho más. Ahora, ¿cómo podemos usar el eneagrama para mejorar nuestras relaciones con los demás? Mira que ahí es bien interesante y por eso hablamos del eneagrama relacional. Y es que cuando lo primero que sucede cuando conoces el eneagrama es que tú descubres y te das cuenta que existen diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir y diferentes maneras de actuar. El eneagrama te muestra un panorama absolutamente impresionante. De forma tal que desde esa perspectiva me es mucho más fácil aceptar al otro. Una de las claves de las relaciones es la aceptación de la individualidad y de la diferencia que nos habita. Entonces el eneagrama es un puente fundamental para eso. Excelente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del coaching, es bien interesante, justamente cuando trabajo coaching de pareja con el eneagrama, entonces es bien interesante para poder ver cuáles son las necesidades, las carencias que cada persona tiene, que son disímiles desde su estructura de personalidad. No son las mismas las necesidades de un emocional como la de un Claro, instintivo. El emocional necesita validación, el instinto control y el racional saber. claro. Entonces, si tu pareja pertenece a otro centro, pues, y es diferente al tuyo, pues nada que ver, no tienes cómo entenderlo, aceptarlo. Cuando lo empiezas a ver, entonces el lenguaje y la comunicación empieza a ser maravilloso. Germán, en un minuto, ¿qué pasos prácticos recomiendas para descubrir nuestro tipo de eneagrama y entendernos mejor? Bueno, mira, lo primero es, mi sugerencia es abordar el eneagrama de una manera vivencial. Y si me permites mostrar ahí la última diapositiva, ahí podríamos ver dos opciones que son los regalos que les traigo acá. Excelente, eso te iba a decir que esa pregunta nos iba bien para que empataras esa Exactamente. parte y además, Germán, yo creo que nos va a quedar un minutito para que nos compartas tus actividades, tus cursos, tus talleres, tus retiros. Pues mira, el próximo fin de semana tengo una masterclass de 4 horas donde este tema que he desarrollado aquí lo desarrollo en 4 horas para profesionales del desarrollo humano y la transformación personal. Ujú. Entonces, el descuento para la gente de mi comunidad es del 20%, el descuento para las personas que están aquí hoy es del 30%. Qué bien. Todas las personas de la asociación, 30%, todas las personas que hayan participado del Congreso, 30% de descuento. ¿Qué Y tienen que hacer, Germán? se comunican conmigo a través del chat Ahí está el del WhatsApp en WhatsApp. la pantalla. Ahí está el WhatsApp en la pantalla y están mis redes también en pantalla. Y si quieres ya meterle diente al eneagrama de manera profunda, en diciembre del 18 al 22, dedicación medio tiempo, 4 horas diarias por 5 días, un retiro online donde abordamos el tema del eneagrama. Que tú conoces esa experiencia de manera presencial. Bueno, lo que tú viviste hace años de manera presencial, aquí lo vamos a vivir de manera online. Igual, 100% recomendado. igual, 30% de descuento. Y si Excelente. ninguna de las dos le fluye, hay una tercera que estoy recogiendo porque me están pidiendo y es una masterclass de introducción al eneagrama de 4 horas. Solo eneagrama 4 horas en una masterclass. Escríbeme, dime qué te llama la atención y con gusto estaremos ahí
prestos a apoyarte. Ahí está el WhatsApp de Germán, está en su presentación, en el PowerPoint que él nos está compartiendo, pero también está en los comentarios déjame, lo voy a compartir en YouTube también. Perfecto. Esa parte no he podido aprender a hacerla, de poder estar en dos plataformas diferentes al mismo tiempo. Eso me lo tienes que enseñar algún día. Con mucho gusto. Aquí por StreamYard lo puedes hacer. Por StreamYard lo puedes hacer, claro que sí. Bueno, te dejo ese mensaje de Fausto mientras lo escribo aquí en YouTube. A ver, para que nuestros amigos de YouTube muchas también... Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a Alicia. A todos, muchas gracias. Y bueno, gracias, Martín. Un reto poder sintetizar esto en 50 minutos y poder mostrar el enfoque. Las posibilidades son inmensamente grandes y les puedo garantizar, ilimitadas. De modo que, bienvenidos, anímense. Muchas gracias, Germán. Te mandamos un gran abrazo. Éxitos. Sí. Para ti también, muchas gracias.